estudiante, muy buenos días, darle la cordial bienvenida y el día de hoy vamos a culminar el año con el gobierno de Manuel Prado Yugarteche. El presidente, pues, con el que vamos a cerrar este año y que los próximos años ustedes van a continuar estudiando y conociendo toda la historia del Perú, que realmente es maravilloso. Esperemos que este año les haya servido para poder reflexionar sobre algunas cosas que hemos vivido. Bueno, digo estudiando la historia, ¿no? La guerra, primero la independencia del Perú, luego los primeros gobiernos, luego hemos tenido la guerra con España, cuando quiso reconquistarnos, la guerra con Chile, y bueno, y a muchos presidentes que ustedes, aunque pequeños aún, han podido comprender cómo se ha venido gobernando al país. Y hoy día vamos a cerrar con el gobierno de Manuel Prado Yugarteche, ¿ya? Presidente que va a gobernar. Ya, vamos a ver, chicos, un presidente que va a gobernar entre los años, ahí estamos, el gobierno de Manuel Prado Yugarteche. Un gobierno eminentemente del Partido Civilista, gente muy adinerada, pero que vamos a ver sus características en el transcurso de esta clase, ¿no? Este gobierno se va a iniciar en el año de 1956 y va a terminar en el año de 1962, ya en el último siglo del 19. Yo nací en el año de 1965, o sea, debería de haber nacido 3 años después, cuando se estaba dando el inicio de estos cambios en nuestro país. Muy bien. Manuel Prado Yugarteche ya va a iniciar su gobierno liderando un frente democrático, patriótico. Va a contar con el apoyo de las izquierdas por ser representante de la burguesía nacional y defensor de los aliados contra las potencias fascistas del eje. ¿Ya? El APRA no lo va a respaldar debido a sus relaciones con Óscar R. Benavides, presidente que había gobernado antes que él. Manuel Prado Yugarteche va a tener dos grandes periodos presidenciales. El primero, que se va a iniciar en 1939, antes de la Segunda Guerra Mundial, y va a culminar justo en la Segunda Guerra Mundial, al inicio y al final. Va a estar todo el proceso de la Segunda Guerra Mundial en el año de 1945. Y su segundo gobierno va a ser desde 1956 a 1962. Ya para ese entonces, mis queridos estudiantes, en el país había dos frentes muy importantes. El frente izquierda, ya con ese pensamiento revolucionario que va a venir desde Rusia, desde la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, del socialismo, ¿no? La tierra para quien la trabaja, y etcétera. Y luego vamos a tener también, por otro lado, a un grupo que se dice llamar representante de los pueblos, de la mayoría, de las masas, y que van a ser, y que va a haber un problema justamente por el surgimiento de este partido que nunca llegó a ganar su gran líder, Aya de la Torre. Hablamos del nacimiento del partido del APRA. Y vamos a tener ya a un gobierno civilista de aristócratas, gente muy adinerada, los empresarios del Perú, ¿no? Con los partidos civilistas. Entonces vamos a tener tres formas de pensamiento, ¿no? En la política laboral, ¿cuál fue el mayor trabajo que hizo Manuel Prado Yugarteche? El mundo entero vivía un escándalo, vivía una revolución con respecto a las reformas laborales. Antes de esto, mis queridos estudiantes, cabe decir, antes de 1939 para atrás, pues los empresarios hacían trabajar a los obreros 10, 12 horas y hasta más. No existía un horario que pudiera indicarse que el obrero pudiera trabajar 8 horas, por ejemplo, ¿no? Entonces, empezaron las manifestaciones, los sindicatos empezaron a crear, empezaron a tener fuerza en las ciudades y el pueblo se empezó a dar cuenta que si ellos iban a marchar, iban a poder lograr grandes cosas. ¿Mm? El pueblo estaba despertando. Y entonces, este pueblo va a empezar a promover su beneficio de derechos, sus 8 horas, el que tenga seguro, porque antiguamente se enfermaban en el trabajo y nadie respondía por los obreros, etcétera, etcétera. Esas reivindicaciones que se conocen, mis queridos estudiantes, van a ser justo en esta temporada.
en que el pueblo se empieza a dar cuenta, ¿no? Que ellos también tienen un papel no solamente de mirar, sino un papel protagónico en la historia del Perú. Y eso es muy importante, no solamente en el Perú, sino en otros países. Lo mismo que pasaba acá, estaba pasando con Alemania, que las masas populares tomaban a sus países y reclamaban sus derechos. Lo mismo pasaba en todos los países, ¿no? ¿Por qué? Porque había nacido una nueva ideología, que era el socialismo, a partir de la revolución de Rusia, cuando el pueblo, el 80% de campesinos va a tomar el poder contra un pequeño grupo de gente que tenía mucho dinero y van a empezar a gobernar mediante una ideología diferente. ¿Qué significa ideología, chicos? Pensamiento diferente. El pensamiento que las autoridades también tienen que pensar en la mayoría. Al tomar decisiones de gobierno, tienen que pensar en la mayoría de las personas que viven, ¿ya? De la mayoría de las personas que viven en el pueblo, no solamente de un grupo, sino las leyes deben de ser en beneficio de la mayoría. Muy bien. Entonces, este gobierno de Manuel Prado y Ugarteche va a promover la industrialización. Cabe decir de que se empiecen a poner industrias en el país para dar trabajo a las masas populares, a las personas, porque cuando uno trabaja mejora su calidad de vida porque ganas un dinerito que te permite pues mejorar, ¿no? Y va a traer inversionistas de Norteamérica. Ese va a ser el país con el cual Manuel Prado y Ugarteche va a trabajar para que ellos vengan a invertir en nuestro territorio. Y va a contar también con el respaldo de la Sociedad Nacional de Industrias, para que muchas industrias se puedan abrir en el país, para dar trabajo, para dar movimiento. Porque una industria, mis queridos estudiantes, da mucho movimiento. Por ejemplo, les cuento, en el distrito de Chancay, donde yo vivo, existen muchas procesadoras. No son industrias, ¿no? Son procesadoras. ¿Por qué? Porque ahí se procesan los alimentos. Se trae la mandarina, por ejemplo, del campo. Las mandarinas, pues nadie las lava, en el campo crecen solas al aire libre, ¿no? Entonces vienen a este lugar que se llama procesadora y aquí se lava, se limpia y se le va a poner como un barniz muy suave a la mandarina para que tenga un brillo bonito y pueda venderse mejor, ¿no? Se le va a cambiar de cara a las frutas, se les va a envasar, quizás en tuppers muy bonitos, ¿no? Los que son de primera calidad van a ir al mercado internacional y los otros para el mercado peruano, pero aquí se va a hacer el proceso. Luego van a llegar en cajones muy bonitos a los mercados para que usted cuando vaya al mercado vea la fruta que está muy bonita, muy limpiecita y usted la compre. Entonces se llama procesadora. Este simple hecho de limpiar la fruta y de colocarla en bolsas o en cajas especiales implica darle elevar el precio de esta fruta, porque a nadie le gusta una fruta sucia, una fruta que esté en mal estado, no, aquí se selecciona las mejores para hacer ese trabajo. Pero la industria es poder fabricar algunas cosas. Entonces, cuando se empiezan a abrir la industria de pintura, de cemento, de diferentes formas, va a haber movimiento de capital, va a haber trabajo para las personas. Y las personas cuando trabajan ya no son pobres porque tienen dinero para comprarse sus alimentos, para educar a sus hijos, comprarse la ropa en Navidad, comprarse el panetón, disfrutar, pues, ¿no? Lo que hace papá y mamá cuando uno trabaja y estamos felices. Entonces, este presidente va a permitir ese desarrollo de industrias, pero también va a permitir que se creen grupos sindicales, porque si hay 300 trabajadores en una fábrica, se van a conformar los sindicatos. Y estos sindicatos van a ser manejados por los comunistas y los apristas, los izquierdistas. ¿Qué cosa buscando? Lo que la palabra que les he mencionado, reivindicación. ¿Y qué es eso, maestra? Me dirán ustedes, estudiantes. Es buscar una justicia en el trabajo, buscar que no trabaje más de 10 horas y que si necesitan trabajar más horas, se les pague pues un sobretiempo y que no sea obligatorio trabajar sobretiempo. Algunos pueden tener recién sus esposas que han dado a luz, que quieren ir a casa, estar con la familia, entonces no se obliga. El trabajo de sobretiempo debe de ser un trabajo que sea porque la persona lo desea.
Y algunos que sí queremos trabajar más horas porque queremos comprarnos algunas cosas o queremos pagar la educación de los hijos, etcétera, pero otros no, otros quieren pasar más tiempo con sus hijos, ¿no? Todos tenemos nuestros mismos problemas, todos son diferentes. Entonces, estos derechos se va a ir logrando con estos movimientos. Y en 1944, dentro ya del proceso de la Segunda Guerra Mundial, se va a fundar la Confederación de Trabajadores del Perú, la CTP, un movimiento que llegó a tener unas raíces muy fuertes en el Perú. Chicos, de verdad, cuando se decía que la CTP iba a parar, o sea, que iba a dejar de trabajar, todas las fábricas paraban y este movimiento se iba a la calle y paraba tránsito, miren así, ven. De una manera increíble. Y las autoridades escuchaban a sus líderes, conversaban y llegaban a un acuerdo definitivamente. También se van a crear corporaciones de desarrollo importantes, pioneras en las empresas públicas, ¿no? También se va a dar el proyecto para dar tierras a los grupos indígenas. Se va a crear el Hospital Obrero, que está en Lima, más o menos está al frente de la San Fernando, que es parte de la Universidad San Marcos que enseñan ahí para ser médicos. Se va a construir algunos barrios obreros en el RIMAC. Ustedes han visto esas edificaciones que se le dan a las personas que laboran y que caben, pero muchos departamentitos, esos son los que se va a empezar a construir, pues para darle a los obreros, ¿no? Se van a inaugurar algunos comedores populares para ayudar a los que trabajan y no tienen tiempo de cocinar de tal manera que puedan seguir saliendo adelante. Y entre otras obras, se van a dar bienestar social a los trabajadores de menor recurso. ¿Ven? O sea, la preocupación de este gobierno fue un poco de mejorar las condiciones del obrero, de la persona, del trabajador más humilde, ¿no? Que vivía en la ciudad. No era trabajador de campo, era trabajador de industrias, de las fábricas, porque son dos temas diferentes, ¿no? Lo que busca el campesino y las necesidades que tiene el obrero asalariado de una fábrica, por ejemplo. Muy bien. Y como política educativa, Manuel Prado Ugarteche va a promulgar una ley orgánica de educación que va a ofrecer mayor cobertura educativa. Se impulsó la ayuda estatal a los estudiantes que no tenían posibilidades, se construyó un montón de comedores escolares, al igual que el inicio de la educación universitaria. O sea, ya para ese entonces, en el año de 1944, en el Perú existía la educación primaria gratuita, la educación secundaria gratuita y ahora ya la universidad para pública, pues, ¿no? Para las personas que querían estudiar. Al igual que el inicio de la educación universitaria, que ya podía la persona postular, ingresar, así como ahora lo hacemos. En esta etapa va a reaparecer ya dentro de las universidades, va a reaparecer la Confederación de Estudiantes del Perú. Así como CGTP se unió para buscar a los obreros, esta confederación buscaba escuchar el problema de los estudiantes, que pasaban muchas necesidades, eran humildes, iban a estudiar, no tenían para comer. Entonces ellos van a pedir también que el gobierno les ayude, que construya comedores. Hoy, queridos estudiantes, las universidades públicas tienen comedores para la gente humilde, que no puede costearse. Ellos le dan un ticket, ellos van a los comedores y comen. Y durante los 5 años el Estado les da el desayuno, el almuerzo y la cena. Es más, también en algunos, cuando hacen su trámite, les dan incluso hasta un cuarto para poder quedarse, pero no solos, lo comparten con otros estudiantes para que también se puedan ayudar, ¿no? Y se va a propiciar la campaña de la alfabetización. ¿Qué significa esto, chicos? Que muchas personas que no habían tenido oportunidad de aprender a leer y escribir van a tener la oportunidad de aprender a leer en las noches. ¿Ya? Van a capacitar muchos facilitadores para que enseñen a las personas mayores a leer, a las que quieran salir adelante. Muy bien. Y con respecto a las relaciones internacionales, en 1941 las tropas del Ecuador van a ocupar territorio peruano. Este territorio fue recuperado después de la batalla de Zarumilla por el Perú. O sea, tuvimos una guerra con Ecuador por el tema de nuestra frontera. En enero de 1942 se va a firmar el Tratado de Janeiro, el Protocolo de Paz, Amistad y Límites, que puso fin a la guerra con Ecuador.
Se estableció una frontera definitiva. Sin embargo, un tramo de 78 kilómetros no pudo ser delimitado con los hitos debido a la difícil geografía del lugar. Estamos hablando de 1941. Y en el gobierno de Alberto Fujimori, chicos, hemos tenido una guerra con Ecuador, justamente por este tema de los 75 kilómetros que no se había colocado hitos por el tema de que la selva es muy agreste. Tuvimos el problema del falso Paquilla, que se resolvió en esa época y nosotros perdimos una parte de territorio. Siempre que hemos tenido una guerra, hemos perdido por buscar la paz, ¿no? ¿Y por qué fue eso? Porque internamente el Perú vivía un caos también. El terrorismo había colmado todo el país. El Perú vivía a golpe de asalto, eran bombas, etcétera. En la noche era emergencia, nadie podía salir. Si salían, muchas personas desaparecían. En fin, el Perú era un caos, internamente era un caos. Imagínense, chicos, una guerra aparte. Entonces Alberto Fujimori, ¿qué hizo? Pues se dio una parte del territorio y bueno, y la cosa que tuvimos paz con Ecuador y nos seguimos concentrando en resolver los problemas que tenía el país en ese entonces. Por otro lado, el Perú se va a alinear a los países aliados durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A los países del eje. En 1942, Manuel Prado va a visitar Washington, al presidente Roosevelt, y este va a asistir a Estados Unidos, donde se va a entrevistar con el presidente Franklin Roosevelt. ¿Por qué, chicos? Porque muchos empresarios norteamericanos habían venido a invertir aquí capital. Entonces había una muy buena relación con Estados Unidos. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, el Perú va a tomar partido también por un grupo. Recuerden que en la Segunda Guerra Mundial habían dos grupos, atiendan acá. Por un lado estaba Alemania, estaba Japón y estaba Italia. Eran los países que habían iniciado la Segunda Guerra Mundial. Y por otro lado teníamos a Francia, a Inglaterra, teníamos a Rusia y teníamos a Estados Unidos, ¿no? El grupo que conformaba Alemania se llamaba el Tercer Eje, y el grupo que conformaba Francia, Inglaterra, Rusia y Estados Unidos se llamaban los aliados. De tal manera que si nosotros éramos amigos, teníamos muchos vínculos económicos con Estados Unidos, nuestro apoyo fue eminentemente al grupo de los aliados. Cabe decir, al grupo de Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Rusia. Muy bien. En 1956, Prado fue convencido por sus seguidores de postular nuevamente a la presidencia. Había terminado su mandato, por lo que va a regresar al país en 1955. Sus partidarios van a fundar el Movimiento Democrático Pradista, MDP, que pronto cambió de denominación por Partido Democrático Peruano. Y Prado, en esta segunda vez, va a enfrentar a un candidato de peso, a Fernando Belaúnde Terry. El APRA se había hallado de no participar debido a algunos problemas que habían tenido sus dirigentes, de tal manera que Prado Ugarteche tuvo la habilidad de ganarse el apoyo de los apristas, que en un momento habían sido enemigos, pero ahora necesitaba aliarse con este partido para poderle ganar a Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Y así fue, pero con la venia de que cuando él ganara, le iban a ayudar a los apristas, ¿no? Entonces, Prado se ganó a los apristas y ganó pues la ley, pero apenas que ingresó, él levantó la proscripción hacia los apristas, ¿no? Derogando la famosa ley de seguridad interior ante el surgimiento de este aprismo que surgía. Las elecciones se van a realizar en el año de 1956. Los resultados van a dar ganador a Manuel Prado Ugarteche. Él apenas ingresa, él cumple su promesa, pero como en el Perú había mucho movimiento, mucha revuelta, él simplemente anula lo que había indicado y con ello pues no cumple con la palabra que le había dado, con el acuerdo que había hecho con el partido aprista, aquel que le había ayudado para poder ganar. ¿Ya? Porque se necesitaba ya una gran cantidad de votos para poder ganar. Miren, ya desde ese entonces estudiantes se hacían acuerdos, ¿no? O sea, no significaba que las personas no estuviesen contentas con Manuel Prado y Ugarteche. Implicaba que se necesitaba más del 50% de votos y ahí le faltaba. Entonces tuvo que hacer alianza con el grupo aprista, que no estaba participando esta vez, para que ellos le den su apoyo y él pueda ganar. ¿En contra de quién? De Fernando Belaúnde Terry. Bueno, y ustedes me dirán, Missy, ¿quién es Fernando Belaúnde Terry? Pero seguramente los papitos que están escuchando la clase
si recuerdan este presidente. O sea que en verdad eran dos grandes líderes los que estaban discutiendo o estaban queriendo llegar pues a la presidencia del Perú en el año de 1955. Pero quien venció a Fernando Belaúnde Terry fue pues Manuel Prado y Ugarteche en su segundo gobierno. Sin embargo, años después, Fernando Belaúnde Terry va a ser presidente de nosotros durante dos gobiernos, ¿ya? Y en el segundo gobierno va a ser derrocado por Juan Velasco. Y luego ya la historia continúa, mis queridos estudiantes. Muy bien. En el segundo gobierno de Manuel Prado y Ugarteche, ¿no?, que se va a dar desde el 28 de julio de 1956, cumplió la promesa que le hizo a los apristas. Sin embargo, ¿y cuál era la promesa? Era retirar a todos los presos que estaban en la cárcel y que saque una ley para exiliarlos, o sea, para perdonarlos. Sin embargo, en el Perú surgieron movimientos y Prado desistió. Por lo tanto, no cumplió con esta promesa, ¿no? Muy bien, y una enérgica campaña también del Perú realizó el pueblo peruano que mantuvo en ascuas su gobierno, el segundo gobierno de Manuel Prado y Ugarteche, y era que quería los peruanos recuperar los yacimientos petrolíferos de La Brea y Pariñas, ¿no?, que ilegalmente seguía explotando la compañía norteamericana. Los primeros encuentros de pozos petrolíferos en el Perú, mis queridos estudiantes, se dieron en Paita, en el norte del Perú, en dos lugares, Breña y Pariñas. En un primer momento se empezó a explotar para poder pagar la deuda tan grande que nos había dejado la guerra con Chile. Y en un segundo momento, en el gobierno de Manuel Prado y Ugarteche, se empezó a pagar a Estados Unidos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque cuando Leguía gobernó entre el año de 1919 a 1930, durante 11 años, pues él se endeudó en 221 millones de dólares con Estados Unidos para modernizar a Lima, para poder construir la avenida Alfonso Ugarte, para poner el monumento de Alfonso Ugarte, en fin, para hacer la avenida Petituars, que ustedes conocen, la avenida Arequipa. Entonces se endeudó ¿no? Y que había que pagarle pues a Estados Unidos, y ellos tenían que explotar nuestros recursos. Entonces, pero el pueblo peruano estaba muy descontento y por ello se produjeron grandes movimientos también. Y igualmente el liderazgo de la oposición de Fernando Belaúnde Terry, quien va a organizar un partido de masas que se fue preparando para ganar en las próximas elecciones, con el nombre de Acción Popular. Así es como nace este grupo, Acción Popular, un nuevo partido en el Perú, ya desde esos años. En el orden económico, ¿qué hizo Manuel Prado y Ugarteche? ¿Ya? Pues casi toda nuestra deuda se la debíamos a Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos se llevaba todos nuestros recursos minerales y nos pagaba muy bajo los precios, ¿no? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, se devaluó el dólar, nuestra moneda también, y por lo tanto, la moneda peruana también, y eso causó crisis económica en nuestro país. Pedro Beltrán va a pasar entonces a apoyar, a ver, un ratito aquí, no puedo mover esta imagen, ¿ya? Pedro Beltrán va a pasar a apoyar al gobierno en el año de 1959. La misión de Pedro Beltrán era poner en orden las finanzas y equilibrar el presupuesto y establecer la moneda, que se va a lograr, ¿no?, sin antes adoptar medidas antipopulares. Pedro Beltrán era más o menos un asesor de economía de este presidente, Manuel Prado y Ugarteche, porque la economía estaba mal, había bajado el dólar y había bajado la moneda peruana. Y cuando baja la moneda, mis queridos estudiantes, no puedes comprar muchas cosas, o sea, tu dinero no te alcanza. Entonces, van a contratar a Pedro Beltrán para apoyar al gobierno, que era para estabilizar la economía del país y que el pueblo pueda sentir una mejor tranquilidad. Pero sin embargo, para poder hacer esto, Pedro Beltrán tuvo que elevar la gasolina, tuvo que recortar los subsidios de alimentos y el aumento de la carga tributaria. Entonces, bueno, y el Perú sintió eso, pues, sobre todo los que manejaban los carros, subieron los pasajes, etcétera, ¿no? Y en estos años se van a desarrollar
muchas migraciones. Mucha gente de la sierra va a venir a la capital, porque en la sierra no hay trabajo. La gente vivía del campo nada más. Y en esos años empezaron, desde 1960, empezaron a llegar estudiantes, muchísimas personas a Lima. ¿Y dónde se fueron a vivir? Eminentemente a los cerros. Por ello, se conoce esta parte de la historia del Perú como el cinturón de miseria, que empezaba a rodear la capital del Perú. Casi todo, Ate, Tarte, Comas, San Martín de Porras, todo Lima se rodeó de miles y miles de migrantes que venían y que siguen llegando de muchos puntos del país, en el sueño y en la creencia que en Lima van a encontrar y van a hacer fortuna, como dice la canción de la paisana Jacinta, ¿no? Y cuando llegan a Lima se topan con una realidad muy distinta, no tienen casitas, tienen que invadir los cerritos, y los cerritos se van poniendo tan pintorescos como esta imagen que ustedes están viendo, ¿ya? Al terminar casi el gobierno de este presidente, el pueblo estaba descontento. Las huelgas casi se daban a diario, mucha violencia en las calles, el descontento del pueblo pues se hacía sentir. Es así como termina el gobierno de este presidente, ¿no? Para poder darse las nuevas elecciones y que esta vez sí ganara pues el presidente Fernando Belaúnde Terry. Entonces, estudiantes, eh, cada situación del Perú ha tenido momentos de verdad, muy poquitos en los que el país ha podido disfrutar de alguna tranquilidad. Como por ejemplo, el gobierno de Ramón Castilla, cuando apareció el boom del guano y el salitre. Pero comúnmente la tierra nos ha salvado a los peruanos. Yo quiero que ustedes entiendan eso antes de terminar la clase. No han sido los hombres que nos han gobernado. Si bien es cierto, hay algunos a quien no hay que olvidarnos, por ejemplo, de José Pardo y Barreda, este presidente que a pesar de ser un hombre muy adinerado y pertenecer a la aristocracia limeña, pudo lograr que la educación primaria fuese gratuita para el pueblo. Pudo lograr crear la Universidad La Cantuta, hoy la Universidad Alma Mater del Magisterio Nacional y de donde nos educamos muchos maestros. Pudo también lograr crear la universidad que hoy es la famosa UNICEF, que da becas a los alumnos más pobres de nuestro país y que ayuda a salir de la pobreza, ¿no? Bueno, también creó la posibilidad de que la mujer, mediante resolución, pueda postular a una universidad. Esto estudiante se ha dado hace poco. Anteriormente, las mujeres no tenían voz ni voto, ni siquiera votaban. Ahora sí pueden votar, pueden elegir una carrera, pueden trabajar como directores de un banco y sentarse con los varones a conversar de igual a igual, en el sentido de que somos inteligentes, podemos debatir, podemos discutir, y entendiendo que hombre y mujer tenemos la misma capacidad de inteligencia de poder concertar y poder llegar a un acuerdo. De eso se trata, ¿no? Las personas civilizadas dialogan, discuten, pero no de manera alturada, y al final concluye y llegan a un acuerdo, ¿no? Y de eso se trata. Entonces, cuando algunos presidentes han trabajado tanto el tema educativo, pues agrada mucho, porque a pesar de la pobreza que vivimos estudiantes, el pobre del Perú, el 80% de gente que vive en los cerros, tiene que entender que lo único que les queda es estudiar. Y es lo único que no hacen. Es increíble. Porque ven la televisión y ven una novela mexicana donde sale una jovencita de 90, 60, 90, con el cabello pintado de 3 colores, con la bolsa que hace juego con los zapatos, y cuando tienen dinero es lo primero que se compra. Y eso no alimenta aquí, este chip, porque este chip es con el que vas a vivir. Aquí está tu inteligencia. Con este chip vas a resolver los problemas del banco, del problema no sé, pues de tu instituto de medicina, vas a responder a los problemas como director de escuela, como trabajador y gerente de la empresa que quieras postular con esto, porque aquí está el conocimiento. Pero lamentablemente estudiantes, la mayoría del Perú no le entiende así. Y se dedica a jugar Dota, se dedica a salir a la calle, se dedica a ir a los conciertos, invierte en dinero en cosas que no son importantes y lamentablemente no se desarrolla. En cambio, en contraste a ello, tenemos padres de familia, como los padres de ustedes, de cada uno de ustedes, que deja
de salir a la calle, que deja de tomarse una cerveza, que deja muchas cosas. Pregúntenle o ustedes saquen la cuenta cuánto al año suman los gastos que ustedes, pues a veces sus padres gastan en ustedes, pero sus padres son inteligentes y sus padres invierten en el capital humano, en ustedes, sabiendo que ustedes van a responder a las expectativas de ellos, que un día se van a convertir en ese 20% de profesionales del Perú que va a salir adelante, que va a mejorar su calidad de vida, de ese 20% que vive bien, que vive tranquilo, que sí tiene problemas, pues, ¿no? Pero que responde a este conocimiento que está aquí, que se llama inteligencia, que se llama desarrollo de habilidades, conocimientos para resolver los problemas de la vida. ¿Mm? Entonces, durante todo este año, esperemos que ustedes, mis queridos estudiantes, hayan comprendido ese gran papel que también tienen ustedes. Ustedes no son niños de escuelas públicas, ustedes son niños de escuelas privadas y que alguien paga por eso. Y ese alguien son sus padres. Eso implica que si ellos son inteligentes, para confiar en que ustedes tengan que trabajar como ser humano y mejorar, ustedes son privilegiados porque tienen la oportunidad que el 80% de niños del Perú no lo tienen. Y que en este crisis de COVID, muchos de ellos no han estudiado, porque no han tenido celular, porque la mayoría, increíblemente chicos, no todos pueden hacer Zoom. Había muchos niños en las escuelas públicas en que el problema más grande era eso, habían 2 o 3 estudiantes, y eso es mucho. La mayoría con WhatsApp, y así no se puede enseñar. Entonces, bueno, no sé cómo el gobierno va a calificarlos, pero estos niños, ha sido un año muy difícil, ¿no? Honestamente no puedo hablar porque no enseño en escuela pública, pero debe ser muy complicado. Ustedes no, porque ustedes tienen padres que apuestan por ustedes. Y eso es sentirse privilegiado. Y hay que nosotros también corresponder preparándonos más, aprendiendo un poquito más. No les digo, chicos, que dejen de soñar, que dejen de jugar, no, porque ustedes son niños y tienen derecho, pero hay que darle un tiempo a estudiar, ¿no? Mamá, yo estudio 1 hora, mami, después déjame hacer esto. Papá, mira, yo voy a hacer mi tarea, yo termino mis cosas que tengo que hacer y luego yo me doy tiempo a hacer otras cosas. Yo creo que los padres van a decir que está muy bien, pero no podemos ser irresponsables, ¿no? Jugar y jugar y no preocuparnos también de las cosas. Yo creo que eso no es así. Y ustedes ya están bastante grandecitos y ya pueden entender, chicos. Yo les deseo lo mejor para ustedes y sé que van a salir adelante. Yo veo muchos talentos en ustedes, muchas habilidades, pero hay que seguir trabajando. El ser humano tiene que seguir aprendiendo. Cuando usted se canse, usted piense en algo que yo le voy a contar, que cuando yo me canso también hago lo mismo, miren. Nosotros venimos de un simio, pero de un simio que nació hace 5.000 millones de años y que tenía la forma de un simio, pero que tenía aquí un chip que iba a desarrollar. Pasaron 3.500 millones de años para que ese simio se convierta en un Homo erectus. Y ese simio, para llegar a ser un Homo erectus, tuvo que comer carne de carroñero, tuvo que vivir escondido para que no se lo puedan comer los animales más grandes. Durante 5 millones de años, ese hombre subsistió para darnos vida a nosotros, esta nueva generación, los Homo sapiens. Yo digo, es difícil que nosotros correspondamos con gratitud a esos hombres que se transformaron para darnos la vida que hoy tenemos nosotros y que somos privilegiados niños. Yo creo que no, de verdad, porque somos privilegiados. Y digo somos, porque yo a pesar de tener mis 55 años, yo me siento inmensamente feliz porque nací en la época en que me puedo comunicar con ustedes desde mi casa, en que puedo tener un amigo de Alemania, un amigo de Inglaterra, un amigo de Estados Unidos y puedo conversar. Eso es la maravilla del mundo digital. O sea, ya ni siquiera puedo dejar de amar porque la gente está en el mundo. Puedo unirme, vivimos en un mundo globalizado tan maravilloso que si no tengo dinero, hay universidades gratuitas que me pueden dar educación a través de tener solamente internet. Nosotros hemos pasado la revolución 1, la revolución 2 y estamos en la 5ª revolución digital, se llama esta. ¡Qué maravilla!
Ya acaba de salir un televisor, chicos, que de verdad es de este tamaño, es como un mouse, que usted prende acá y usted la pantalla se abre. O sea, ya no necesito de verdad un clavito para clavar un televisor, solamente así. Es como un teléfono y yo prendo acá y la pantalla es una, ¿cómo se llama? Tiene su nombre, ¿no? A ver tú, Carlitos, ayúdame. Es como magia, pues, ¿no? Es como el proyector, así. Y acá tienen los canales, o sea, chicos, de verdad, ya salió la rosera que te dice que tú le pones para que te diga tu nombre y te dice Rosa, el arroz está delicioso, ¿no? Ya se coció. O sea, oye, ya hay robots que te preparan el jugo de naranja. ¿Qué necesitas? Trabajar y tener un poco de dinero y no es muy caro. Porque incluso tú le puedes programar para que te diga frases maravillosas que te levanten con alegría. Te puede decir, hermosa jovencita Brittany, muy buenos días. Les recuerdo que hoy día, que dentro de 5 minutos empiezan sus clases. Aquí le traigo su jugo de naranja. Dime, ¿qué más queremos nosotros? Les juro. Ya salió una maquinita de este tamaño, que es la que limpia la casa del polvito, porque hay casas que paran muy limpias, que no necesitamos pues nosotros solamente es el polvo o a veces que cae una pelusa. Y esta maquinita que va como una lucecita, como un robotito chiquitito, que es el tamaño de mi mano, así, les juro, va limpiando. Y tú lo que tienes que hacer cuando llegas a casa es abrirla, botar el polvito y sigue trabajando. O sea, de verdad, chicos, yo de verdad que he admirado de estar en esta época. Somos privilegiados. Hagamos el esfuerzo por seguir avanzando, chicos. Sí, mi querido Joshua, fueron muchísimos años. Y qué bueno que ahora somos nosotros, ¿no? Y que esta vida que nos han regalado, pues tenemos que seguirla desarrollando nosotros. Y ahora siendo mejores seres humanos, siendo mejores amigos, siendo mejor hija, siendo mejor mamá, mejor papá, siendo felices, ¿no? Porque yo digo, ya pasamos la Y etapa de... volvemos a ingresar. Sí, volvemos a ingresar solamente para despedirnos y para hacer también, no, y para hacer la ficha, pues. Nos falta la ficha, ¿ya? Muy A bien. mí me envió la ficha. Ah, yo se los envío aquí.